Ahí está. Entonces, lo que tenemos que hacer es un poco trabajar en función a la hipótesis, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de hipótesis, hacemos referencia a una respuesta tentativa al problema de investigación y por tanto hacemos referencia a la pregunta de investigación que da lugar a la hipótesis de trabajo, ¿no? Ya verán, dependiendo del estudio, si hacen una hipótesis nula, una hipótesis alternativa, una hipótesis estadística. En este momento, si vamos trabajando estos tipos de hipótesis, vamos a tener que hacer ejemplos y todo eso. Ya hemos trabajado, digamos, la hipótesis, pero a partir de la hipótesis ya vamos trabajando otros elementos más. No olvidemos que la hipótesis, por lo general, nos da una guía en el proceso de investigación, o sea, nos guía toda la investigación. Después de plantear la pregunta, el objetivo, la hipótesis se torna central ya, porque ya a partir de ello vamos a ir generando nuestras variables y a partir de las variables que vamos a operacionalizar vamos a generar un instrumento y del instrumento vamos a ir generando el análisis de los datos, ¿no? La hipótesis además señala una relación existente entre las variables. Puede haber una relación de causalidad, puede ser una relación, una correlación, o puede existir inexistencia de relación. Pues eso lo vamos a ver en función a los datos, ¿no? La hipótesis sugiere, no da una respuesta, ¿no? Cuando ya dé una respuesta es cuando la evidencia empírica nos dé esos datos, ¿no? Sugiere explicación de ciertos hechos, ¿no? Sirve para establecer, toma la forma en la que debe organizarse el análisis de los datos, es decir, ordena, nos permite ver qué tipo de variables, después vamos a diferenciar esto. Nos permite identificar instrumentos más adecuados, ¿no? Que esto es lo que, la idea es construir un instrumento, ¿no? Y bueno, posibilitar la construcción de un instrumento que nos va a servir esto un poco. Cuando entendamos bien la variable, ya podemos ir construyendo nosotros los instrumentos, ¿no? Bueno, Hernández agrega que en todas funciones su objetivo principal es de aprobar y sugerir teorías. Esto debido a que si la hipótesis es aprobada, si la hipótesis tiene evidencia empírica, se constituye una ley, ¿no? Y el conjunto de leyes hace una teoría. El conjunto de teorías es un paradigma. Bueno, esta es la relación existente entre la hipótesis, la pregunta y los objetivos, ¿no? La pregunta da lugar a la hipótesis, el objetivo da lugar a la hipótesis, pero la hipótesis en esencia responde a la pregunta. Esta es la coherencia, digamos, que debe haber en un estudio. Una vez que la hipótesis está bien planteado, es decir, ha salido de la pregunta y de los objetivos, y en esencia responde a la pregunta, ya nos centramos en la hipótesis. Y dentro de la hipótesis tiene tres elementos, ¿no? La hipótesis tiene inicialmente variables, unidades de análisis y palabras de enlace. Estos tres elementos es importante analizarlos porque a partir de eso nosotros vamos a vamos a hacer determinados análisis. Aquí hay un ejemplo de pregunta, objetivo e hipótesis, que es un poquito lo que hemos ido trabajando la anterior vez, ¿no? De tal manera que acá en la hipótesis tengamos claro cuáles van a ser nuestras variables, ¿no? Por ejemplo, acá está metodología participativa, una variable utilizada por el docente en clases, se relaciona positivamente con el rendimiento académico. Esa va a ser otra variable. Entonces acá tengo dos variables. Acá tengo dos variables, ¿no? Y además están relacionadas esta metodología que va a ser del docente y el rendimiento académico va a ser del estudiante. Fíjense que acá el análisis que vamos a hacer no es de un solo sujeto. Eso es lo característico, ¿no? Sujeto 1 va a decir su metodología y el rendimiento académico, pero en este caso no. Es lo que el docente utiliza con lo que el estudiante
Esto amerita un tipo de análisis diferente a lo que conocemos. Bueno, si quieren participar, por favor, me cortan nomás. Algunos tipos de hipótesis que se puede ir trabajando, que hace un momento ya íbamos mencionando. Las hipótesis de investigación, que es una primera clasificación, puede ser descriptiva, correlacional entre variables, hipótesis de diferencia de grupos e hipótesis causales. Causales bivariantes e hipótesis causales multivariantes. No vamos a entrar un poco en esto porque este tipo de análisis de las hipótesis bivariantes y multivariantes implica la generación de modelos matemáticos. No, por lo general, esta multicausal se trabaja de esta manera. La variable está en función, a ver, así, ¿no? La variable X está en función de la variable Y, pero en un análisis multivariante está en función variable Y, variable P, variable N. Y fíjense que esto, variable X, que está en función de la variable Y, esto es un poco más sencillo y eso es lo que vamos a utilizar ahora, ¿no? Probablemente si trabajan con análisis de datos en estadística, van a hacer este análisis multivariante. Y este análisis multivariante no es complicado. Miren, que por lo general es Y es igual a más, este más o menos, pero por lo general se pone más, B, X. ¿No? Este es el análisis de relación que vamos a trabajar en hipótesis bivariantes. ¿No? En cambio, en el análisis multivariante, ya incorporamos acá C, A, B, C, digamos P, más menos, dependiendo cómo es la hipótesis, más menos A, B, C, D, y ponemos Q, ¿no? Entonces, en el que X, P y Y son diferentes variables que van a incidir en una, que en este caso es Y. Pero eso permite hacer interesantes análisis, ¿no? Dependiendo si se comporta de manera creciente o decreciente, cómo se comportan los datos. Eso se lleva en análisis multivariado. Seguimos. Aquí. Bueno, a partir de eso también hay los tipos de hipótesis estadística, ¿no? Que es una hipótesis de estimación, por lo general de estimación de medias, ¿no? De medias o promedios. También se puede trabajar en la mediana o la moda, pero por lo general se trabaja en estimación de medias. De correlación. ¿En qué medida nosotros vemos que hay una relación, hay una correlación? Acá hay que diferenciar bien, porque la correlación no es lo mismo que la explicación, la causa. O sea, por ejemplo, yo tengo una relación con mi esposa, somos esposos, hay una correlación. Pero esa correlación puede explicar determinadas situaciones, porque yo me comporto de esa manera. O yo tengo una relación de parentesco con mi primo, puedo tener una relación, pero esa relación no implica que yo tenga que comportarme de determinada manera, es decir, no explica. Para eso están las hipótesis de investigación, de análisis bivariante y multivariante, que son las hipótesis causales. Acá simplemente se establece relación. Acá, a diferencia de medias, de grupos, varones contra mujeres, urbanos contra rural, el paralelo A contra el paralelo B, ¿no? Esas son diferencias de medias. Me cortan nomás, por favor, si hay algún momento que quieren consultar. Bueno, este es un cuadro que me analiza la relación del tipo de estudio y la hipótesis. ¿No? Por lo general, en los estudios exploratorios no se plantean hipótesis.
por lo general. Es más, no se debería, porque los estudios exploratorios me han de permitir introducirme a un campo nuevo, a un campo en el que es poco conocido y por tanto toda la información es importante y requerida. En cambio, en estudios descriptivos sí se sugiere, pero también puede no tener hipótesis, ¿no? Y esto está relacionado, por ejemplo, con la forma en la cual planteamos la hipótesis. Por ejemplo, acá el número de personas de la ciudad del Alto va a aumentar a 1 millón. Entonces, ¿cuál sería la hipótesis? ¿O cuál sería la pregunta? ¿Cuál es la población que va a tener el Alto en el año tantos? ¿No? Entonces, acá la respuesta sería el número de personas de la ciudad del Alto va a aumentar en 1 millón, ¿no? Bueno, acá las hipótesis correlacionales sí establecen relación entre dos o más variables. No, fíjense que es relación, no es explicación. Por eso es importante las palabras de análisis, las palabras de enlace. Ellos me establecen correlación, explicación, me establecen cierto grado de una variable con la otra, ¿no? Por ejemplo, el nivel de ingresos está relacionado con el grado o el nivel de estudio. Si quieren, en una hipótesis mucho más fría, podríamos decir, a mayor grado de instrucción, mayor nivel de ingreso. ¿No? Esto también podemos establecer. Las explicativas, ¿no? Que vienen un poco de trabajar estudios causa y efecto. En este caso, fíjense, a mayor exposición por parte de los niños a escenas con alto contenido de violencia, mayor manifestación de agresividad presentarán. A mayor tiempo dedicado al estudio, mayor será el rendimiento académico. Entonces, lo que estamos haciendo acá es explicar. ¿Y cómo explicamos? Mientras la correlación explicamos cuando son datos cualitativos con la correlación de Pearson, que nos va a dar un coeficiente y lo vamos a ver luego. La explicación se ha de dar con el coeficiente de determinación, ¿no? Entonces, que ambos nos da y el análisis cuantitativo. Bueno, aquí están los elementos de una hipótesis, ¿no? Cuando nosotros trabajamos una hipótesis debemos tener en cuenta quiénes son con los que vamos a trabajar, es decir, cuáles son nuestra unidad de análisis. Pueden ser docentes, estudiantes, administrativos, padres, etcétera, etcétera. Pero las unidades de análisis no siempre son docentes, no siempre son estudiantes. Pueden ser capítulos de telenovela, capítulos de programas televisivos. Por ejemplo, los agrónomos, su unidad de análisis son número de chanchos, número de ovejas, número de parcelas, número de naranjas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la unidad de análisis es en la que va a recaer la aplicación de un instrumento cualquiera. Los elementos lógicos o enlaces lógicos son básicamente palabras que relacionan una variable con la otra variable. Por ejemplo, se relaciona positivamente, incide, explica, a mayor, significativamente. Esos son elementos de análisis o palabras de enlace, ¿no? En cambio, las variables pueden ser elementos o características que cambian de valor y esos valores nosotros queremos medirlos. En este caso, por ejemplo, metodología participativa que varía de docente a docente. Cómo lo aplique y cuál es el resultado que tiene varía. Entonces, al variar se constituye en una variable. Es decir, que cambia de valor, cambia en cómo lo aplica uno u otro docente, ¿no? El rendimiento académico es una variable porque cambia entre uno y otro docente, entre uno y otro estudiante. Por tanto, decimos que el rendimiento académico es una variable. Lo inverso a una variable sería constante. Y esa constante son, por ejemplo, el número pi, en la E, ¿no? Y puede haber otros. Dicen que el tiempo, al ser una variable constante, se constituye en una constante. Fíjense, es bien interesante eso. Es decir,
como el tiempo siempre cambia, nunca se detiene, entonces su variabilidad es constante. Por tanto, es una constante el tiempo de cambio. Es bien interesante esa lógica, ¿no? Para diferenciar variable y constante. Entonces, lo que queremos un poquito es ir viendo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer el análisis? Por ejemplo, acá está un análisis entre inteligencia y rendimiento. Podemos ponerlo acá, ¿no? Podemos ponerlo acá, lo anterior. Por ejemplo, metodología participativa, ¿no? ¿Qué va a implicar eso? A mayor metodología, mayor rendimiento, ¿no? Eso va a implicar que esto va a tener una relación. Fíjense cómo va subiendo. Al subir esto, se constituye una relación positiva. Pero puedo yo decir una relación negativa. Es decir, que a menor metodología participativa utilizada, menor rendimiento. Entonces va a haber una relación negativa, ¿no? Entonces fíjense cómo la flecha va a ir hacia abajo cuando solo es una relación negativa y va a ir hacia arriba cuando es una relación positiva. Pero esto, no se olviden que esto es un análisis de dos variables, ¿no? Una variable metodología participativa y una variable rendimiento académico. Pero puede existir y de hecho podemos incorporar una tercera variable, ¿no? Una tercera variable. Y cuando incorporamos una tercera variable, digamos metodología participativa, rendimiento académico y tiempo de estudio, por ejemplo. No podemos aquí, tiempo de estudio. Tiempo de estudio, así lo voy a poner. Entonces ya hay una relación, estamos trabajando con tres variables. Y de hecho, en la vida real, esto se va constituyendo en un análisis multivariado. Es decir, ya hay otros vectores más. Entonces se llama eso análisis multivectorial. Porque no solo la metodología incide en el rendimiento académico, ¿no? También incide el coeficiente intelectual, también incide el tiempo, también otros, ¿no? Pero eso, bueno, eso es un poco para que podamos nosotros conocer las características que hacen a la relación de variables y al análisis. En este momento solamente es de nominal lo que les digo, pero estamos haciendo el análisis acá de dos variables, que puede ser positivo o que puede ser negativo, o que no puede existir relación, fíjense. Puede no existir relación y esto se va a comportar de esta manera, ¿no? O una dispersión de datos. Vamos a ver cuando estemos haciendo un análisis cómo se comportan estos datos. Cuando están así bien dispersos, quiere decir que no hay una relación y en consecuencia hay una correlación cero o tendiente a cero. Ya, eso pero en el análisis, cuando vayamos bien. Esto es importante en el análisis de los datos, en el análisis de las variables, es que nosotros conozcamos las escalas y su medición, ¿no? Por ejemplo, hay variables que son de tipo nominal. ¿Qué implica análisis de tipo nominal? Es decir, que nuestra variable es simplemente de nombre, ¿no? Y sus respuestas son de nombre. Por ejemplo, metodología docente es una variable participativa, es una variable nominal, ¿no? Pero, por ejemplo, nivel de instrucción es una variable ordinal, porque varía. No es lo mismo un nivel de doctorado, un nivel de maestría, un nivel de licenciatura, o un nivel técnico, o un nivel bachiller, o un nivel, o sea, es un orden jerárquico, ¿no? Y ahí podemos ver un sistema numérico que establece
que 0 es menor que 1, 1 es menor que 2, 2 es menor que 9, etcétera, etcétera. En cambio acá la definición solamente puede ser 0, 1, 2, 3 y esto no implica jerarquía, simplemente es nominal. Por ejemplo, el género. Vamos a hacer una hipótesis con el género, ¿no? El rendimiento académico difiere entre varones y mujeres, ¿no? Fíjense que ahí el análisis va a ser un poco diferente. Mujer, tipos de almacén, territorio, urbano, rural, etcétera, etcétera. Los niveles de intervalo en el que el 0, ¿no?, establece una diferencia. En cambio, los de razón, que son otros tipos también de tipo cuantitativo, están relacionados con las variables de tipo discretas y continuas, es decir, se expresan en valores numéricos, ¿no? Edad, peso, aquí está edad, peso, salario, coeficiente intelectual, ¿no? Entonces acá vemos algunos análisis que se puede hacer de ellos, ¿no? Cuando es una variable nominal, podemos hacer porcentajes, modas, pruebas bimodales, pruebas chi cuadrado, son pruebas de hipótesis. Cuando es ordinal, podemos sacar percentiles, mediana, correlación de rango de orden, de intervalos, rango, media, desviación estándar, coeficiente de variación, además análisis de hipótesis paramétricas. De razón, media geométrica, media armónica, coeficiente de variación, etcétera. No vamos a profundizar en esto, pero un poquito es para que sepan los análisis que se podrían hacer dependiendo de la variable. Y ahí diferenciamos, ¿no?, algunos tipos de análisis, ¿no?, cualitativa y cuantitativa. Cualitativa que son no numéricos, como el género, cuantitativo que son numéricos, como el peso o la edad, ¿no? Algunas variables que son por su comportamiento en la hipótesis. Pueden ser variable independiente, variable dependiente, variable interviniente o simplemente variable 1, variable 2. ¿No? Variable 1, variable 2. No, acá no establecen relación ni nada, simplemente establecen que hay variables. Esto se da en estudios descriptivos y en estudios correlacionales. Esto por estudios descriptivos y exploratorios. Y esto por lo general en estudios correlacionales y explicativos. Bueno, una vez que hemos visto cómo se comportan las variables, qué tipos hay, cómo podemos medirla, tenemos que operacionalizar las variables. Y la operacionalización de variable no es nada más que un conjunto de procedimientos que me han de pedir medir, ¿no? Me han de permitir medir la variable. Acá he extraído de Coria Paz, que escribe un libro, Metodología didáctica de la investigación, y dice, ¿no?, la operacionalización es un proceso que consiste en descomponer las variables principales en otras más específicas llamadas dimensiones y las dimensiones en indicadores. Algunas veces las variables pueden ser operacionalizadas mediante un solo indicador, en otras es necesario hacerlo a través de un conjunto de indicadores. Este es el procedimiento un poquito de la operacionalización, ¿no? Identificar la variable, definición conceptual, definición operacional, dimensiones, indicadores, medidores, escalas, instrumentos y sujetos. Entonces acá no me voy a centrar un poquito en hacer este ejercicio, que de repente sería interesante que lo podamos hacer. Pero acá tengo unos ejemplos que les han de mostrar, ¿no? Lo ideal es construir. Lo ideal sería construir, ¿no? Por ejemplo, acá está operacionalización de la variable rendimiento escolar. Variable, rendimiento escolar. Definición conceptual. ¿Qué es esa variable? Definición operacional. ¿Cómo yo pienso medir esto? ¿Con qué procedimiento? Dimensiones. Ahí pongo el saber hacer y saber ser. Y probablemente estas dimensiones cambien según
el elemento teórico que van a agarrar, ¿no? Por ejemplo, si agarran desde el punto de vista del modelo sociocomunitario productivo, harán pues, las dimensiones que tiene el saber y la persona o el objetivo holístico. Entonces pondrán ser, saber, hacer y decidir, ¿no? Y cada uno de ellos estableciendo en indicadores. Los indicadores no son nada más que algunas características que me permiten saber el cambio de un estado a otro estado en la dimensión. Por ejemplo, el indicador del saber es puntaje obtenido en la prueba de conocimiento. Entonces aquí se va a hacer una prueba de conocimiento, seguramente en esto trabajarán si es de matemáticas, si es de lenguaje, si es de social, si es de investigación o si es de alguna materia en específico, se hará eso. Su medidor es nivel. Su escala de 0 al 100 y la técnica o instrumento utilizado será el cuestionario y los sujetos o las unidades de análisis serán los estudiantes. Lo mismo acá en la dimensión del hacer. Aplicación de lo aprendido en la vida cotidiana, expresión de competencia. Seguramente acá en los indicadores que se trabajen, subindicadores tendrán ítems o reactivos que me permitan observar que él hace, ¿no? Entonces aquí, ¿tiene o no tiene? Es decir, presencia o forma. Sí o no, óptimo, satisfactorio, necesita apoyo, ¿no? Sería la escala. La técnica, la observación y la unidad de análisis, el estudiante. El saber ser, ¿no? El ser, que es un poco complicado, digamos, medir, pero no imposible, me va a permitir ver la participación, opinión crítica, aportes en el curso. Hace, no hace, presencia o forma. Si no, forma sería óptimo, satisfactorio, necesita apoyo, etc. Y bueno, aquí hay otro ejemplo también de aplicación de estrategia lúdica de enseñanza, ¿no? Y esto es un caso especial. Es un caso especial debido a que esta variable es en un estudio de tipo explicativo y de diseño experimental, ¿no? Es de diseño experimental. ¿Qué implica esto? Implica que esta variable va a ser implementada. Es en este tipo de estudios, ¿no? A ver, voy a intentar. Es cuando hay un grupo de experimentación, un grupo de control, y en este tenemos aquí la experimentación y tenemos aquí el grupo de experimentación, grupo E, el grupo de experimentación, y aquí no tenemos nada, grupo de control. Entonces esta variable de aplicación de estrategia lúdica, va a ser esta variable, ¿no? Y lo que nosotros vamos a medir con el pre y post tests, con el pre y post test y post, va a ser el rendimiento académico, ¿no? Variable independiente y variable dependiente. Entonces a partir de esto yo puedo ir generando una operacionalización de variable de esta variable independiente en un estudio explicativo, que va a ser, miren, no es lo mismo que una variable dependiente, que en este caso, fíjense que en este caso aquí establece, por ejemplo, indicadores, dimensiones. En cambio acá, como es lo que se va a implementar, tenemos elementos teleológicos que tienen que ver con el objetivo general, específico, justificación, contenidos que tienen que ver qué voy a desarrollar con ellos, metodología, cómo lo voy a desarrollar y la evaluación, cómo voy a evaluar, ¿no? Por eso acá en la técnica o estrategia está el plan o proyecto, ¿no? El plan o proyecto. ¿Y quién lo va a implementar? Es el sujeto, en este caso va a ser el docente, el investigador, ¿no? Este es un caso muy característico y muy particular, porque frecuentemente cuando hacen estudios de investigación de diseño experimental, no toman en cuenta esto, simplemente quieren hacer un diseño metodológico e implementar, pero no operacionalizan la variable como es característico que sea. Hasta ahí, algunas consultas. ¿Alguna pregunta?
Doctor, una consulta en A ver, relación justamente a la parte experimental. Veíamos que en algunos casos la parte descriptiva inclusive se podría en realidad aplicar como parte experimental. Esto es un híbrido, algo así como cuasi experimental. a ver de nuevo, ¿cuál sería la pregunta? Si hay la posibilidad de hacer, perdón, investigaciones de carácter descriptivo y simultáneamente experimental. Ya eso un poco, no sé si los colegas han tenido la experiencia, en algunas universidades la conocen como cuasi experimental. Ya. Por ejemplo, si es un estudio experimental, de hecho es un estudio descriptivo. Y luego es un estudio explicativo. ¿Qué implica esto de lo descriptivo? A ver, voy a ampliarlo. El tema descriptivo implica que yo, por ejemplo, con las variables de rendimiento académico, esta variable de rendimiento académico, yo voy a describir, a esta variable lo voy a llamar, digamos, Y o X. Esta variable yo voy a describir X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 4, X sub N, que son las características de esta X. Eso es eminentemente descriptivo, pero no se queda ahí. Lo que hace es vincularse a otras variables, una Y, por decir una Z. Y aún a esta variable yo tengo que describirla para empezar a hacer un diseño experimental. Es decir, Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo describo el rendimiento académico? Por ejemplo, voy a ver que de un estudiante en el tema del ser, del saber, ha sacado en el conocimiento, en tal pregunta una cosa, en tal otra pregunta estoy describiendo cómo se está comportando, ¿no? El hacer igual, cómo se está comportando, el ser igual, cómo está su opinión, cómo está su crítica, cómo está. En esencia, los estudios experimentales son descriptivos, pero ya después, cuando se relaciona con otra variable, ya establece explicación. Entonces, eminentemente tenemos que hacer para un estudio de diseño experimental un estudio descriptivo. No así un exploratorio porque no estamos en algo nuevo, sino más bien estamos profundizando en esto. ¿Sí? Espero haber respondido su pregunta. ¿Alguna consulta más antes de entrar a trabajar ya el tema de análisis de los datos? ¿Alguien por ahí? Nadie. Adelante, Adolfo, no tengas pena. Doctor Adolfo Arce. Todo está bien, doctor, todo está bien. Ya, Entendido todo. ya, no, de repente esto les va a generar un poquito de ¿no? Este tema les va a generar un poquito de preocupación porque es cuestión de práctica, de ir viendo la variable, de ir viendo su comportamiento y en función a eso ir generando algunos tipos de análisis. Bien, voy a dejar de compartir y voy a pasar a un análisis estadístico. Aquí está.
Esto lo vamos a tomar un poco, vamos al final, voy a pasar rápido, pero al final vamos a hacer un ejercicio en Excel. Esperemos que estemos con Excel para hacerlo no a nivel de pregrado, ¿no? Sino más bien a un nivel de posgrado. Digamos, que entendamos el concepto, el significado y la aplicación de estas herramientas. Obviamente que a un nivel de doctorado tendríamos que conocer cómo viene, de dónde viene y cuáles son esas características. A ver, aquí es de compartir. Clic. Entonces, vamos a dar una clase de estadística rápida, ¿no? Utilizado para análisis de datos. ¿Sí? Bueno, estadística básicamente, ¿se ve lo que estoy compartiendo? Sí, se ve. Sí. Bueno, aquí la estadística básicamente se divide en dos, ¿no? Una estadística descriptiva y una estadística inferencial. En la estadística descriptiva, que es lo que ahora vamos a intentar trabajar, nos permite establecer cuáles son las características, cómo se van ordenando, cómo se van tabulando, cómo se comportan desde un punto de vista cuantitativo. En cambio, en la estadística inferencial nos ha de permitir hacer pruebas de hipótesis y a partir de la prueba de hipótesis, en base a las probabilidades, porque la inferencia es básicamente la posibilidad de ocurrencia de un fenómeno. A partir de esa inferencia, a partir de esa probabilidad, podemos ir nosotros trabajando los datos que nos ha traído la estadística descriptiva. Entonces, por eso es importante primero conocer esta estadística descriptiva. La mayoría de los estudios que dicen ser cuantitativos, lo único que hace es tabular datos y presentar esa tabulación de datos. Cuando la investigación cuantitativa no solo es eso es también, pero no solamente eso. Entonces ahí un poco que la investigación cuantitativa se ha, ha bajado, digamos, sus exigencias y sus niveles, porque no utilizamos una estadística inferencial, ¿no? Y de ahí nos presentan tablas, gráficos, porcentajes, y dice el tanto por ciento, ¿no? Pero no explican a través de la inferencia cómo es el comportamiento de una variable en relación a otra variable. Bueno, para eso ya hemos hablado un poquito que vamos a trabajar con variables, y las variables son básicamente características que cambian, ¿no? Es decir, estos cambios que nosotros vemos en las variables, que son fruto de la hipótesis, me han de permitir hacer un tipo de análisis, ¿no? Y estos análisis me han de permitir, en base a la probabilidad, a la posibilidad de ocurrencia, determinados comportamientos en grupos, ¿no? Entonces ahí diferenciamos variables cualitativas y cuantitativas. Variables, bueno, aquí va a estar más completo, ¿no? Bueno, aquí el tipo de variable, por ejemplo, según la relación que tiene dentro de la hipótesis, puede ser, según la relación entre ellas, puede ser variable independiente y variable dependiente. Y a esta, por ejemplo, variable interviniente, no le tomamos mucha importancia nosotros. Cuando deberíamos, ¿no? Deberíamos. ¿Debido a qué? A que esta variable me ha de hacer ver que no puede existir una relación o una causa o efecto, ¿no? Por ejemplo, acá, alguno de ustedes, si yo tomo una prueba de estadística, en este momento, de seguro vamos a tener una media entre 30 y 40, porque recordar a ustedes, ya no, ¿ve? Pero si hay alguno que es de la profesión, economista, ingeniero, o es algún docente que trabaja o es estadístico, pues su profesión va a ser una variable independiente, interviniente, y va a sacar un alto puntaje, ¿ya? Para hacer un análisis también podemos ver que puede haber hipótesis o variables univariables, bivariables o polivariables, ¿no? Yo les digo que conozco estudios de 100, 150 variables, ¿no? Esas deberían de ser, digamos, en un nivel doctoral, entre 4, 5 variables, 10 variables que podamos manejarlas, describirlas, y a partir de eso ir generando modelos
que nos permitan explicar verdaderamente. Pero bueno, no vamos a pedir a ese nivel, digamos. No estoy diciendo que tengamos que trabajar necesariamente 2, 3 variables, y si no, no es. No, hay otros elementos más que es una tesis doctoral. La innovación, la creatividad, el análisis teórico, la evidencia empírica, la forma, el método, la epistemología, etcétera, ¿no? Y bueno, inductivas y deductivas, que tienen que ver con la forma en la cual se comporta una hipótesis. Según el análisis a desarrollar, pueden ser cualitativas, las cualitativas de tipo nominal, por ejemplo, femenino, masculino, por ejemplo, estado civil. Ordinales pueden ser según el grado, por ejemplo, cargos en una universidad, ¿no? Rector, decanos, o rector, secretario general, decanos, directores, o en una unidad educativa, ¿no? ¿Quién es el que está ordinalmente a la cabeza? El director. Y después seguramente vendrán el consejo u otros, ¿no? Variables de tipo cuantitativo, que son de manera discreta, que estos discretos se presentan como valores enteros. Por ejemplo, número de hermanos, ¿no? Yo no puedo tener 2,5 hermanos, ¿no? Pero sí puedo tener en variables cuantitativas de tipo discreta, de tipo continuo, valores fraccionarios. Por ejemplo, yo puedo tener 1,5 kilos, o puedo tener 51,8 en rendimiento académico. Es porque se presentan en valores decimales y fraccionarios. Wow, siguen tanto. O yo le estoy saliendo. No. Bueno, a partir de esto, sacar dentro el análisis de datos una muestra. Y en estudios cuantitativos se sugiere, no siempre es determinante que se tenga que utilizar una muestra de proporciones, que es esta la población finita. Se sugiere trabajar en ello, ¿no? Y bueno, si desean, les paso ya una tabla en Excel que le saca automáticamente la muestra, digamos, ¿no? No hay necesidad de hacer el procedimiento que estamos trabajando acá, por ejemplo, ¿no? Los tipos de muestra, no voy a entrar en eso. Acá, fíjense. Acá, ¿no? Por ejemplo, este es un estudio, ¿no? Se desea realizar un estudio sobre las pretensiones salariales de estudiantes que cursan últimos semestres de la UPEA. Se sabe que el área de educación son 1,000, sociales 1,500, jurídicas 2,000, salud 1,500, ingeniería 500, económicas 500, con un nivel de confianza del 95%. ¿Cuántos deben ser encuestados? Entonces se sugiere tomar niveles de confianza y márgenes de error. ¿Qué es lo que pide esta fórmula? ¿No? Y a partir del vaciado, ¿no? Entonces, ahora, es importante que cuando nosotros hagamos esto, conozcamos qué es cada uno de ellos. Por ejemplo, Z, que es el nivel de confianza, que está medido entre 0 y 100%, pero no está solamente en porcentaje, sino está en una tabla estadística de distribución normal. ¿Qué significa una distribución normal? Que se comporta como la campana de Gauss. Ustedes han debido hablar de la campana de Gauss, ¿no? Una campana que simétricamente muestra que un conjunto de datos entre la moda, la media y la mediana, entre moda, media y mediana, tienden a ser iguales. Tienden a ser. Se supone que son iguales, pero en lo cotidiano tienden a ser iguales. Bueno, si la media es, por ejemplo, de edad 23, entonces la moda será 23 y la mediana será 23. Estos tres indicadores de medidas de tendencia central son importantes para utilizar esta tabla de distribución normal, que también se utiliza en la tabla de distribución Z, porque mientras la distribución T es más puntiaguda, la distribución normal es un poco más achatada.
¿sí? Pero igual, 50-50. A este lado 50% de datos y a este lado 50% de datos. Eso en un nivel de doctorado tiene que estar claro porque aplicamos a todo, TEDstudent, Z, aplicamos nomás, ¿no? Sin saber cómo se están comportando los datos a nivel del gráfico. Vamos a intentar hacer un gráfico de ese tipo para ver cómo está la norma, ¿no? Y bueno, ahí el N, que es el número total, que es la población, P, que es la probabilidad de ser elegidos, Q, que es la probabilidad de no ser elegidos. Fíjense que aquí utilizamos probabilidad, y la probabilidad tiene que ver con la posibilidad de ser parte de la muestra. Y como es probabilística, todos tienen que tener la misma probabilidad. El error estimado es básicamente lo que yo estoy dispuesto a ceder en relación al nivel de confianza. Si mi nivel de confianza es 95, mi margen de error será 5%. Pero en la vida cotidiana o en investigaciones no siempre ocurre esta relación, 95-5. Puede existir estudios previos, ¿no? Por eso les han de hacer a ustedes trabajar y de repente ya más después les han de hacer trabajar estado de arte. ¿No? ¿Qué significa el estado de arte? Una revisión de estudios o antecedentes. Entonces, en esos estudios, en algún parecido, puede existir niveles de confianza y márgenes de error. Y se puede utilizar esos mismos porque han sido probados. Bueno, no me voy a, digamos, ahí está la tabla de valores Z, en el que establece la probabilidad, ¿no? 1.65 cuando se dice que es 90%, 95%, 1.96, un 99%, 2.575, que es el valor en tabla Z. Que esto deberíamos de sacar de la tabla, pero prefiero yo poner este cuadro que les he de permitir un poquito ir directamente. ¿Por qué utilizar estos valores Z? Porque nos muestran probabilidades de ocurrencia y por tanto posibilidades. Cuanto más yo me acerco a la probabilidad de 100, más número muestral voy a tomar. Bueno, de repente esto está un poquito complicado, pero a ver, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Uy, les he echado con un balde de agua. No, no, de repente esto en algunos casos va a fortalecer sus conocimientos, en otros casos va a complementar y de repente para algunos es relativamente nuevo. Y ahí está el desarrollo, ¿no? Les voy a pasar esto, de cómo se aplica, ¿no? Y cómo se va sacando de manera procedimental, ¿no? Ahí un muestreo sistemático. Ahí aquí hay otro con el mismo ejercicio, pero con otro nivel de confianza. Fíjense que aquí está al 90% y el otro que hemos hecho a un 95%. A un 90% en nivel de confianza tenemos 67 sujetos que lo vamos a aplicar instrumentos, pero a un nivel de confianza de 95% utilizamos un poco más, 364. ¿No? Entonces, ¿qué nos dice esto? Una conclusión que podemos llegar, que a mayor nivel de confianza, mayor número muestral. A menor nivel de confianza, menor número muestral. Y bueno, cuando una población es igual a una muestra, y eso en estudios cuantitativos es bien claro. ¿Cuándo creen? A ver, en octubre, por ejemplo, octubre, septiembre, octubre, en noviembre creo que van a hacer un estudio de este tipo donde la población va a ser igual a la muestra. ¿Alguien nos puede decir qué tipo de estudio es eso? Doctor, normalmente el número de muestra con la población coinciden cuando se estudian grupos reducidos en las experimentales, por ejemplo, un curso que son 30 estudiantes, porque si vamos a aplicar alguna regla, entonces se van a reducir más para poder conocer en detalle los efectos de una intervención pedagógica, por ejemplo, entonces es preferentemente conveniente tomar los 30 estudiantes de ese curso, por ejemplo.
Ya, muy bien. Ciertamente, ¿no? Pero ahí un poco la población puede ser estudiantes del primero de primaria, digamos, ¿no? Y ya vamos a sacar un muestreo cualitativo que va a ser sujetos expertos o sujetos por conveniencia, también conocido como muestreo intencionado. Ahí sí, la población va a ser igual a la muestra, porque estamos determinando un conjunto de sujetos totales, ¿no? Pero eso es en estudios cualitativos, en estudios de casos, ¿no? Y en estudios experimentales, cuando nosotros diferenciamos, hacemos criterios. Pero este estudio en el que la población es igual a la muestra, es el estudio censal. Es un tipo de investigación en el cual nosotros vamos a entrar, creo, en 3 meses, a ver, no, en octubre, en noviembre creo que es. El censo se hace a la totalidad de la población, o por lo menos teóricamente debería ser de esa manera, ¿no? Y esto es cuando queremos tener niveles de confianza al 100%, ¿no? Si se dan cuenta, si el nivel de confianza es 100%, vamos a asumir que z, este z elevado al cuadrado es al 100%, por tanto el margen de error va a ser 0. Entonces, si asumimos eso, 0 por cualquier, 0 elevado al cuadrado, 0, ¿no? 0 por 0 es 0, 0 por 7000, 0. Entonces, aquí vamos a tener 0. Y en tal sentido, nuestro nivel de confianza que va a ser 100. Fíjense lo que va a ocurrir. 100. Entonces, si esto es 0, 0 más 100, 0 más, 0 más algo siempre va a ser 0. Por tanto, no vamos a tomar en cuenta esto. Entonces, este 100 con este 100 se va a ir. Este 0,5 con este 0,5 se va a ir. Este 0,5 con este 0,5 se va a ir. Y tenemos que n va a ser igual a n mayúscula, ¿no? Entonces, eso es cuando utilizamos a la totalidad de la población. Y cumple con el principio este de a mayor nivel de confianza, mayor número muestral. Bueno, pero esto un poco es para que nos ubiquemos, digamos, cuando estamos haciendo este tipo de estudios, poder ir trabajándolo. Ya. Ya, no voy a hacer mucho énfasis en esto porque el muestreo es todo un área, ¿no? Bueno, ya después aquí entramos a ir trabajando las tablas de frecuencia, ¿no? Las tablas de frecuencia que son básicamente la organización de los datos, ¿no? Ya sea de datos cualitativos o cuantitativos, ¿no? Es un ejercicio al respecto, ¿no? En el que vamos trabajando número de elementos o sujetos en relación a las frecuencias absolutas, relativas, frecuencias absolutas acumuladas y el porcentaje. Podemos hacer también mayor que, menor que, etcétera, etcétera, dependiendo del tipo de variable, ¿no? Ahí agrupar datos en función al trabajo que vamos a ir a hacer, ¿no? Fíjense cómo agrupamos datos. Ahí está, agrupamos datos de una variable cuantitativa. Esto lo vamos a hacer mucho más rápido. Una distribución de frecuencias en el que tiene básicamente estos 2, 4, 5 elementos. Esto ahorita lo vamos a ir haciendo. ¿Cómo hacemos la frecuencia absoluta acumulada desde las fórmulas? A ver, lo voy a poner aquí. A ver. De negrita. Ahí está, ¿no? Desde las fórmulas. Pero bueno, esto es mucho más práctico cuando lo utilizamos más que como cuando lo comprendemos cómo sale.
Ahí está, parece chino, ¿no? Pero a ver, vamos a ver que es mucho más sencillo. Bueno, aquí está una tabulación de datos cualitativos que también nos ha de permitir un poquito generar tablas. Y bueno, haremos un ejercicio, a ver. Aquí he preparado harto para ir haciendo tablas de frecuencia con intervalos de clase, cómo se va trabajando, que bueno, ya el Excel o el SPS que podríamos utilizar lo van generando automáticamente dependiendo cómo nosotros vayamos trabajando. Aquí están las gráficas, las gráficas de lo que vamos a ir utilizando en función a las tablas, ¿no? A las tablas de frecuencia que vamos a ir haciendo ahorita de manera práctica. A ver, me interesa un poquito más el tema práctico aquí, ¿no? Los histogramas, el polígono de frecuencia, el diagrama de tortas, el pictograma, la curva de frecuencia vinculada a la suavización de los datos. O sea, cómo volver a trazar una campana de Gauss con nuestros datos. Y ahí está la curva de frecuencias. Fíjense que esto me da más o menos una campana de Gauss, porque tiende a ser la moda, la media y la mediana 1. Un gráfico de ojiva, que esto es de la frecuencia absoluta acumulada. El diagrama de circular. Y, a ver, no hagan caso a eso. Y bueno, acá hay muchos más elementos, por ejemplo, las medidas de tendencia central. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central más utilizadas? Moda, media, mediana. Pero las hay también la mediala, la media geométrica, la media armónica, y hay más, ¿no? Entonces, pero las más utilizadas que se trabaja en estadística inferencial y que son base para hacer pruebas de hipótesis son la moda, media y mediana, ¿no? La moda, el valor que más se repite, la media, que tiene que ver con el conjunto de datos, va a ser igual, ¿no? El conjunto de datos de una variable va a ser igual a la sumatoria de cada uno de los elementos más 3n dividido entre el número de elementos, ¿no? Entonces, esta es la fórmula básica, ¿no? También conocido como la media va a ser igual a la sumatoria de n elementos, ni elementos dividido entre el número de elementos. Pero bueno, esto el Excel lo va a sacar rápido y vamos a ver que no vamos a tener que estar haciendo todo este procedimiento. Luego la mediana, que es, esto hay que entender la mediana, porque de otra manera no tiene mucho valor. Este es un conjunto de datos, pueden ser edades. Lo que hace la mediana es encontrar el punto medio en el cual el 50% de un conjunto de datos es menor a la mediana y el 50% de otro conjunto de datos es mayor a la mediana, ¿no? Entonces, a partir de esto, nosotros podemos ir haciendo un análisis de este conjunto de datos o de este conjunto de datos. Por ejemplo, si el 50% de los estudiantes tiene un rendimiento académico de 50 puntos y el 50%, o sea, abajo de 50, y el otro arriba de 50, que va a implicar aprobados y reprobados. Yo puedo hacer un análisis de los reprobados y un análisis de los aprobados, y eso me va a decir la mediana. Y bueno, la moda es el valor que más se repite, es el valor que más frecuencia tiene.
ratito vamos a ver eso. Wow, estamos todavía en el tiempo. Acá también a partir de este análisis vamos a hacer las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión. Es importante que nosotros entendamos las medidas de dispersión de un conjunto de datos. No, fíjense, aquí yo tengo dos conjuntos de datos. Y es conjunto A y este conjunto B. ¿Quién? ¿Al guagua? ¿La guagua? Bien, disculpas. Entonces, fíjense que acá yo puedo tener así un conjunto de datos. Pero puedo tener también así un conjunto de datos. Entonces ahí fíjense, ¿cuál está más disperso? ¿El A o el B? ¿No? Entonces el A es más disperso que el B. ¿No? Eso me dice los indicadores de dispersión. Y en estadística conocemos como desviación estándar, la varianza, la desviación media absoluta, el rango. Adelante, doctor David. Ya se escapó. Entonces, esto es importante en un análisis de datos debido a que nosotros podríamos determinar cómo hacemos para que esto nos interesa que sea lo menos disperso posible. ¿No? Porque al ser disperso implica que nuestros análisis tienen menor grado de confiabilidad. En cambio, al ser un poco menos disperso, tiene mayor nivel de confiabilidad. Ahora, otra cosa es que mi otro conjunto de datos sea de esta manera, miren. Ahí nomás. Ahí. O sea, todos tienen un solo valor. ¿No? Entonces, a ver, voy a ponerlo de esta manera. Y entramos a hacer el análisis. Esto, por ejemplo, va a ser 21, 22, 23 y 24. En cambio, esto va a ser 21,5, 21,8, 22, ¿no? Fíjense, no está tan disperso. En cambio, el conjunto C, va a ser, fíjense, 21, 21, 21. ¿No? Entonces, fíjense cómo esto está más disperso, menos disperso y concentrado. No queremos ni que esté tan disperso ni totalmente concentrado. ¿No? Queremos que sea medianamente disperso para el análisis de los datos. Bueno, esas son las medidas de dispersión. Que dependiendo la fórmula que hagamos, la desviación de estándar, el coeficiente de variación, el rango, etcétera, etcétera, va a ser igual a la raíz cuadrada de cada uno de los elementos menos la media elevado al cuadrado dividido entre n. Y si es población, menos 1. Es la desviación estándar, ¿no? Bueno, pero eso, como les dije, lo vamos a ir trabajando de manera mucho más rápida. Hasta ahí, ¿alguna consulta, alguna pregunta?
Nada. A ver, entraremos entonces. Dejar de compartir. Por favor. Oh, no se puede minimizar Zoom durante la grabación. Bueno. ¿Qué puedo hacer? Voy a ir a mi escritorio. Voy a generar una hoja Excel. Por favor, los que están con Excel, vamos a hacer una pequeña práctica de la aplicación de todo esto. Aquí está. Doctor, una consulta. Adelante. Doctor, buenas noches. En cuestión del muestreo aleatorio, ¿también se utiliza la media, la moda y la mediana, doctor? No. No. En el caso de del muestreo, hay diferentes modelos. ¿Ves? Hay diferentes modelos matemáticos, ¿no? Y está en base a uno, nivel de confianza, margen de error, probabilidad a favor, probabilidad en contra y población, ¿no? Entonces ahí no intervienen la media ni nada. Donde se está asumiendo que hay una moda media mediana es en el nivel de confianza, ¿no? Es decir, en el muestreo no utilizamos medias, modas, no. Asumimos que ya está comportándose de manera similar en la población y por tanto utilizamos un nivel de confianza determinado. Por eso ahí nos dan de la tabla Z o de la tabla T de Student, sacamos esa probabilidad. Bueno, aquí está. Gracias, doctor. Aquí está un ejercicio, a ver. ¿Se puede ver lo que estoy compartiendo? Sí, doctor, se ve. Así es, gracias. Entonces, fíjense, esto es un sujetos. Sujetos, es decir, son cuestionario 1, cuestionario 2, cuestionario 3, cuestionario 4, cuestionario 5, cuestionario 13, cuestionario 15, es decir, he aplicado un instrumento a 15 personas. Y la primera pregunta, pregunta 1, era el género, ¿no? Entonces, femenino, masculino. La pregunta 2 era edad. ¿Qué edad tiene usted? Y la pregunta 3 era, por ejemplo, estatura. Pero, por ejemplo, acá, la estatura no está en una variable cuantitativa, sino está en una variable cualitativa, ¿no? Pero podría yo haberlo vuelto esto a una variable cuantitativa, ¿no? De 17 años tiene que medir 1,60, de 18 mide 1,50, etcétera, etcétera. No, pero acá está ya categorizado, está convertido en una variable cualitativa. Bueno, hecho esa aplicación o esa aclaración, va a haber, por ejemplo, N preguntas. Habrá acá pregunta 4, pregunta 5, pregunta 6, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo general, pues 15, 20 preguntas, etcétera, etcétera. Esta es la pregunta 13. Pero nosotros estamos asumiendo que hemos hecho un vaciado, ¿no? Es decir, esto, ¿no? Por ejemplo, a ver, voy a poner una pregunta 4, que es sí y no.
¿no? Este me ha dicho sí, este me ha dicho no, este me ha dicho no, este me ha dicho sí, este me ha dicho no, este me ha dicho sí, este me ha dicho sí. Cualquiera sea la pregunta, ¿no? Estamos asumiendo, suponiendo que no, sí, no, no y sí. Supóngase que aquí mi estudio es sobre a ver, preferencias de una metodología, ¿no? Hemos puesto ahí, usted está de acuerdo en que se desarrolle esa metodología. Otros me han dicho sí, otros me han dicho no, etcétera, etcétera. Metodología, ¿no? Entonces ahí va a salir, así van a tener que hacer. Esto se llama un vaciado de datos, ¿no? De 15 sujetos. Entonces esto puede ser más, ¿no? Puede ser, imagínense que sea a unos 100 sujetos, ¿no? Entonces voy a tener 100 respuestas. Y hacerlo uno por uno es, en tiempo y dinero, es pérdida de tiempo, ¿no? Pérdida de tiempo. Entonces, primero voy a hacer acá una tabulación. Voy a hacer el género. Género. ¿Qué tengo? Género femenino y género masculino. O sea, yo no voy a contar, ¿no? O sea, ¿de qué sirve utilizar el Excel si yo voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Ah, entonces lo pongo acá 10. No, ¿no? Frecuencia absoluta. Entonces lo que hacemos es utilizar la función igual contar. Contar sí. Rango. Quiero que trabaje en ese rango de datos. Voy a apretar F4 y pone llavecitas, punto y coma, criterio. ¿Qué quiero que busque? Los femeninos. Y cierro. Y enter. Entonces me dice que hay 10 femeninos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fíjense que ha contado bien. Y masculinos tendría que sacarme el otro, ¿no? Fíjense, si yo jalo, me está diciendo que hay 10 masculinos. Pero yo voy a editar esto porque está contando. Este C6 es F. Yo quiero que busque femeninos. Y enter. Entonces ya me tiene acá. Masculinos son 5. Entonces 10 más 5, hago una sumatoria. 10 más 5, 15. Y ahí ya tengo mi tabla de frecuencia. Total. A partir de esto ya puedo sacar yo frecuencia relativa, que va a ser igual a una parte dividido entre el todo. Jalo, miren, aquí se pone cruz blanca, cruz con puntas negras y cruz negra. Entonces la cruz negra me permite jalar. Y fíjense que ahí yo he sacado ya mi frecuencia relativa. Por definición, porcentaje, el porcentaje es igual a la frecuencia relativa multiplicado por 100. Y ahí está. Multiplicado por 100. Si yo voy y jalo, me va a dar, ya está, 67%, 66.67%, 33.33% y 100%. Entonces aquí ya tengo una tabla de frecuencia. Imagínense si esto fuese de 100, de 200, de 300, de 400 datos, ¿no? De 249, digamos, ¿no? Ya utilizando esas funciones podría yo sacar automáticamente. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna consulta? Nada, ¿no? Entonces ya esto es lo que presenta, ¿no? Ahora yo quiero graficar el género y su porcentaje, ¿no? Estoy pintando lo que yo quiero graficar, inserto, voy a gráficos,
Generalmente gráficos recomendados, y ahí me dice cuál podría utilizar. Yo voy a utilizar esta. Y me sale un diagrama de barras, ¿no? Y aquí puedo editar, ¿no? Puedo poner tabla de datos, si quiero que esté abajo, fíjense, femenino 66.67, masculino, o título de los ejes, puedo poner acá, que quiero que esto sea porcentaje, y acá abajo, género. A ver, pondremos género, y acá, porcentaje. Entonces ahí, porcentaje, el género es 66.67, es género femenino, y el porcentaje de género masculino es 33%. Y acá el título, género de estudiantes. Género de los estudiantes. ¿No? Entonces ya esto yo lo transporto a Word y bueno, ya puedo hacer, o deseo hacer un diagrama de barra, diagrama de torta, ¿no? Insertar gráficos y ya. Ahí está. Bueno, esto es tabla de frecuencias. No, fíjense que acá lo hemos hecho un poco rápido. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Nada. A ver, fíjense que este es un análisis de los datos cualitativos. Género es un dato cualitativo. Edad es un dato cuantitativo. Entonces acá puedo sacar yo de la edad otro tipo de análisis, ¿no? Para eso, por ejemplo, voy a buscar igual mínimo, ¿cuál es el valor mínimo en este conjunto de datos? Eso me va a servir un poquito. El mínimo me dice que es 16. El máximo 19. Ya, eso tiene que darme el máximo, fíjense. Tiene que darme, yo pinto eso y me dice que es 19. ¿No? Entonces yo puedo hacer una tabla de frecuencia acá de edad. Edad, 16, 17, 18, 19. Y lo mismo, ¿sí? Frecuencia absoluta, ya conocen esto. Igual, contar. Quiero contar. Contar si el rango. Quiero que cuente. F4 ahí se pone para que los datos o no se mueva este conjunto seleccionado. Y digo 16. A ver. Entonces de 16 me dice que hay 1. De 17 me dice que hay 6. De 18 me dice que hay 6. Y de 19, 2. Entonces 6 más 1, 7. 8, 9. Más 6 tendría que darnos 15. sumatoria 15. Ya tengo aquí la tabla de frecuencia. ¿No? Total. Entonces yo saco la frecuencia relativa que va a ser igual la parte sobre el todo. 1 dividido entre el todo que es 15. F4 es siempre cuando queremos que se mantenga constante. Y no se olviden la crucecita negra jalando hacia abajo. Y ahí ya tenemos los porcentajes. Y el porcentaje, la proporción, ¿no? El porcentaje es igual a la frecuencia relativa multiplicado por 100. Que también, voy a hacer otro método que también se podría trabajar la cruz negrita y ahí está.
Para no hacer ese procedimiento, probablemente esto lo pintan y vayan a porcentaje y les va a dar lo mismo, ¿no? 7, 40, 40, 13 y 100%. Bueno, ese es un poquito el análisis. Ahora yo tengo que sacar frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Que es igual a el primero. Dejamos, el segundo va a ser igual a 1 más el siguiente igual. Y voy jalando. Ya está, ¿no? 1, 7, 13, 15. Entonces, ¿qué me dice esta tabla? ¿No? Eso es, finalmente lo dejamos ahí. ¿Qué me dice esta tabla? Me dice que de 17 años hay 6 personas en una proporción de 0,4, lo que significa un 40%. De 19 años hay 2 personas en una proporción de 0,13, lo que significa un 13%. Pero ¿cómo analizamos esto? ¿No? Me dice que, fíjense, voy a pintar esto, amarillo y amarillo. Esta frecuencia absoluta acumulada me dice que de 18 años, a ver, igual o menor a 18 años hay 13 personas. De 19 años hay igual o menor de 19 años hay 15 personas. De 17 años hay igual o menor 7 personas. Y es verdad, ¿no? 17 años, ¿cuántos hay? 6. De 16 años, ¿cuántos hay? Hay 1. 6 más 1, 7. Entonces me dice que de 17 años igual o menor edad hay 7 personas. Es la manera de ir haciendo el análisis de esto, ¿no? Bueno, pero generalmente no lo tomamos en cuenta esto, ¿no? Va a depender del análisis que nosotros queramos hacer cuando queramos relacionar, por ejemplo, rendimiento académico y edad, aceptación de una metodología y edad, género y edad, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, acá, por favor, un poquito más de atención. Como esto es una variable de tipo cuantitativo, es decir, una variable numérica, podemos sacar moda, media, desviación estándar y otro tipo de análisis. Entonces yo voy a ir a, y con esto terminamos. Si desean podemos seguir entrando, ¿no? Voy a datos, voy a análisis de datos, fíjense, estoy acá, a ver, lo voy a pintar. Voy a datos, aquí está. Aprieto, hago clic ahí, ¿no? Por ejemplo, si estoy en inicio, voy a datos, hago clic ahí. En datos hago clic en análisis de datos. Aquí está análisis de datos. Y en este análisis de datos hago clic, fíjense. Me ha de salir un cuadro de diálogo. Está cargado. Quizás suele ser más rápido, pero como estoy grabando con Zoom y estoy con varias aplicaciones abiertas, entonces está sudando mi computadora. Ahí está. Fíjense que aquí en este análisis de datos me da diferentes, análisis de varianza de un factor, análisis de varianza de factores de muestra por grupo, coeficiente de correlación, covarianza, estadística descriptiva, suavización exponencial, prueba de Fisher, análisis de Fourier, histograma, media móvil, generación de números aleatorios, jerarquía y percentiles, regresión, muestra, por ejemplo aquí para sacar muestras, ¿no? De números aleatorios. Prueba T de Student para muestras emparejadas, prueba T de Student para muestras suponiendo varianzas iguales, prueba T para muestras suponiendo varianzas desiguales, prueba Z para medias de 2 muestras. Eso, en algún rato yo creo que tienen que ir conociendo para ir sacando. Pero lo que me interesa a mí es estadística descriptiva. ¿No? Hacen clic en estadística descriptiva y ponen aceptar. Si acá me sale un cuadro de diálogo, me dice rango de entrada.
Entonces me dice, ¿qué datos quieres analizar? Yo hago clic en la ficha rojita y le digo, quiero analizar edad. ¿No? Ya ha puesto. Entonces me dice, columnas o filas, columnas, ¿no? Cuando me dice rótulo en la primera fila, me dice que la primera fila tiene título, yo he pintado el título, por tanto digo sí. Ahora acá me dice rango de salida o en una hoja nueva. Si está en una hoja nueva, me va a hacer otra hoja. Pero yo voy a decir rango de salida, quiero que esté acá abajito, aquí donde he puesto. ¿No? Y bueno, acá hay que tiquear resumen de estadísticas y automáticamente me pone con un nivel de confianza del 95% para la media y caésimos mayor, caésimo menor, que no lo vamos a pintar. Esto tiene que ver con el caésimo valor que nosotros queremos que analice, de dónde a dónde. En este caso queremos que analice todo. Y ponemos, fíjense, aceptar. Y bueno, fíjense acá, ya me ha sacado todos los elementos que hemos ido trabajando. Miren, me dice, hay una media de 17.9. Hay un error típico de 0.21. Hay una mediana de 18. Hay una moda de 17. Hay una desviación estándar de 0.82. Hay una varianza de la muestra de 0.68. Esto kurtosis, por ejemplo, trabajamos, a ver, no les he explicado esto, pero es importante que nuestro gráfico más o menos tenga esta forma. Cuando hablamos de kurtosis y coeficiente de asimetría, la kurtosis me dice cuán apuntado está mi dato, ¿no? Si está más apuntado, menos apuntado, más achatado, menos achatado. El coeficiente de asimetría me dice hacia dónde están mis datos, si es hacia la izquierda o hacia la derecha. Si es hacia la izquierda, me va a dar un valor negativo acá. Si es un valor positivo, me dice que va a ser una asimetría hacia la derecha. Este es el lado positivo y el lado negativo. Y si va tendiente a 0, me dice que los datos están uniformemente concentrados en la moda, la media y la mediana. Esto es bien interesante. El rango me dice que es 3, porque 19 menos 16 es 3. El valor máximo me dice que es 19 y el valor mínimo me dice que es 16. Y me dice que la suma de las edades me va a dar 264 años. Y ha contado 15 datos. ¿No? Fíjense que ya a partir de eso yo puedo ir haciendo algunas conclusiones y algunas relaciones. Hasta ahí, ¿alguna consulta? ¿O es demasiado también? Díganme. Ya. Voy a hacer una correlación para terminar. Aquí yo voy a poner el género, pero lo voy a transformar. Género, lo voy a transformar. Género femenino va a ser 1, género femenino va a ser 1, masculino va a ser 0, masculino 0, femenino 1, 1, masculino 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1 y 1. Por ejemplo, acá yo he transformado esta variable cualitativa en una variable de tipo cuantitativa. ¿No? Yo quiero ver qué relación hay entre el género y la edad. Obviamente que esto es solamente un ejercicio porque en la realidad no hay una relación entre el género y la edad. ¿No? Es decir, yo por tener determinado año voy a ser de determinado género. A mis 16 voy a ser masculino y a mis 18 voy a ser femenino. No es esa la relación, ¿no? Pero estamos haciendo un ejercicio de correlación. Es decir, cómo se relacionan determinadas variables.
Entonces, fíjense, yo pinto estos dos, pongo insertar. Aquí hay un diagrama de puntos, ¿no? Pongo el primero y fíjense que aquí me está graficando los puntos, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esto yo puedo ir correlacionando. Aquí voy, y ahí me dice, fíjense, hay una correlación 0. Esto voy a aumentar, una correlación 0. Eso es porque entre una variable cualitativa y una variable cuantitativa no tendríamos que hacer este tipo de análisis, porque obviamente la teoría nos dice que el género no está relacionado con la edad. El género no está relacionado con la edad. Entonces, por eso me sale aquí, y es igual a 17.6 y r cuadrado es igual a 0. Lo que me dice que no hay una relación. Pero fíjense acá, si yo convierto esta variable, estatura, insertar, si yo convierto esta variable, estatura, en una variable cuantitativa, baja, por ejemplo, que sea 1 metro con 60 centímetros. Pues todas las 1,60, baja con 61. Media va a ser 1,70. Media 1,70. Alta va a ser 1,80. Esto me estoy inventando. Alta 1,81. Alta 1,85. Media hemos dicho que va a ser 1,73. Baja 1,6. 1,61. Media 1,73. Alta 1,82. Alta 1,82. Alta 1,83. Estoy asumiendo valores, ¿no? Alta 1,83. Media 1,64. Fíjense lo que va a ocurrir con esto. Si yo tengo dos variables de tipo cuantitativa, que va a ser edad y estatura, y yo hago una correlación, fíjense acá, me está dando una relación de puntos. Y aquí fíjense, me da una correlación, voy a aumentarle esta. Primero me da una regresión lineal, ¿no? ¿Qué implica una regresión lineal? ¿A qué edad tú podrías medir? ¿No? Pero me da acá una correlación, y esto es un coeficiente de determinación de 0.0235. Multiplicado por 100, esto va a ser 2.35. Es decir, que hay una correlación entre la estatura y la edad muy baja, ¿no? Entonces, muy baja en este ejercicio, porque estamos de 16 a 19 años. ¿No? Otra cosa es si tendríamos edades de 10 años, la estatura tendría que bajar, ¿no? Pero en este conjunto de datos me dice que hay una correlación muy, muy baja. Y así podríamos utilizar en otro tipo de variables, de tipo cuantitativa. Bueno, creo que hasta aquí un poco serían los análisis de datos. ¿Alguna consulta, alguna pregunta de repente? Ahora, esto obviamente que entiendo que yo os voy a dar unos ejercicios así simples para la práctica, ¿no? Unos ejercicios de contra simples, tabular género, tabular así, ¿no?
Les voy a pasar unas tablas y un cuestionario vaciado, digamos, ¿no? Les voy a pedir, haga un análisis de datos de esto, ¿no? Sí, no, a veces, mucho, poco, así, ¿no? Bueno, hemos llegado hoy día a ¿cuántos estudiantes? A 60, 59. ¿Alguna consulta, alguna pregunta al respecto? Nada. Yo creo que les he echado con un agua de balde frío, ¿no? ¿Alguien? Vamos a ver si están despiertos. Doctor, buenas noches. Adelante. Doctor, más que un balde de agua fría, ha sido un balde de conocimientos que, bueno, pues usted sabe que cuando hay algo nuevo, bueno, al menos para mí, ¿no? Algo nuevo que no lo he visto, pues me ha dejado un poco choqueado, por decir, pero esperando que usted haya grabado, doctor, y luego nos va a compartir el video, yo pienso que lo vamos a entender mejor, doctor. Gracias, doctor René. Listo, ¿alguien más? Adelante. Doctor, buenas noches. Sí. Bueno, manifestarle que ha sido muy interesante. Así de primera, honestamente algo confundido, pero seguramente al analizar ya los datos y al introducir todas las variables que nosotros podamos tener cuando hagamos la investigación, vamos a poder comprender mejor. Magnífico, doctor, muy, muy interesante. Bueno, si hubiera tiempo, podríamos utilizar el SPS, ¿no? Para ir trabajando esto. También nos permite hacer otro tipo de análisis, pero hasta ahí, digamos, está como introducción a la metodología de la investigación desde el punto de vista cuantitativo, ¿no? Cuantitativo. Y hay otro tipo de análisis que se hace a los datos cualitativos, que es la categorización. Y hay otros programas, ¿no? Por ejemplo, el programa Atlas-T, que hace categorización de entrevistas, de observaciones, que permite generar categorías, también es usual, ¿no? Para los que van a ir por ese camino. Pero entiendo que en los siguientes módulos van a ir profundizando esto que he ido tocando de manera general. Muy buenas noches y terminaríamos con esto el módulo de metodología de investigación. Hasta luego, pues. Hasta luego, doctor. Gracias. Muchas Gracias, gracias, doctor. Buenas doctor. noches. Gracias, hasta luego, doctor. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias, Buenas doctor. Hasta noches. luego. Muchas gracias.